Aquí estoy de regreso. Esto es un tema. El diputado Gori Moya, Sergio Moya, alias Gori. Heriberto, pon el discurso de él, por favor, en la Cámara de Diputados, en el hemiciclo de los diputados, donde el señor Gori Moya, que aparece mencionado en el caso Calamar en varias páginas y varias veces, dice en el hemiciclo, se presenta y dice que es un hombre inocente y que si alguien puede probarle que recibió un solo centavo de la operación del tema Calamar, de la estructura a la que el Ministerio Público ha llamado Operación Calamar, que él se retira de la vida pública y renuncia de la diputación. Pon el discurso, por favor. Presidente de la Cámara, al bufete directivo, diputados y diputadas. Solicité este turno para referirme a las infamias que sobre mí se han puesto a circular de manera desconsiderada. Tengo 32 años sin interrupción teniendo banca deportiva y los últimos 7 años dedicado a la vida política activa. Quiero anunciar que a partir de hoy no voy a permitir que bajo ninguna circunstancia continúen difamándome en el caso que está ocupando la atención del país. Me refiero al denominado caso Calamar. Les puedo asegurar que no existe ni existirá un solo dueño de banca que pueda demostrar o probar que me haya reunido, hablado o solicitado la entrega de dinero o que yo haya sido parte de ninguna mafia, razón por la cual no ha habido ni habrá imputación legal sobre mi persona. Quiero que quede claro, yo creo en el sistema de justicia dominicano, en el rol del Ministerio Público. Además, el que nada debe, nada teme. La campaña masiva de mentiras puesta a circular en mi contra muestra el interés de algún sector de hacerme daño político. Por ejemplo, se ha difundido que he tenido alrededor de 100 inasistencias a las sesiones y puedo demostrar con certificación del hemiciclo que ha asistido en este periodo a un 83% y en el periodo pasado asistía a un 90%. Quiero anunciar aquí que mi abogado están recabando todas las pruebas de la mentira que sobre mí se han dicho, para que a partir de hoy la discutamos en el plano judicial. Finalmente, informo, para tranquilidad de mi colega, diputados y diputadas, que si yo he recibido de manera irregular, que si me prueban que yo he recibido de manera irregular un solo peso en perjuicio del Estado Dominicano, entonces yo me retiro de la vida pública y renuncio a mi condición de diputado. Muchas gracias. El Congreso Nacional, básicamente la Cámara de Diputados, en los últimos 26 años probablemente, se convirtió en el espacio favorito para que riferos, aguanteros, banqueros, no de bancas, de la banca regulada por el sistema monetario y financiero, bancas de lotería, aguanteros, riferos, lavadores de dinero, sindicalistas. En el único país del mundo que tiene un Congreso donde la mayoría de sus legisladores no saben leer, es en República Dominicana. No saben leer y aprueban leyes. No saben leer y aprueban resoluciones. No saben leer y revisan leyes. No saben leer y trazan el rumbo en ordenamiento jurídico del país.
El diputado Gori Moya es del Partido Revolucionario Moderno. Es un hombre que pudiera sacar hoy un papel de buena conducta y exhibirlo sin ningún problema. Porque los procesos judiciales en los que se ha visto envuelto en los últimos 30 y pico largos de años, tengo entendido, de todos ha salido ilesos, incluyendo de un allanamiento espectacular que se realizara en una de sus propiedades en la avenida 27 de febrero, un domingo en la tarde, en el cual el Procurador General de la República de entonces y presidiario ahora, Jan Alain Rodríguez, hizo una intervención buscando lo que no encontró. Se recuerda que fue un despliegue de prensa y de fuerzas especiales para realizar un allanamiento en el cual solo encontraron a muchos hombres y mujeres jugando juegos de azar de manera clandestina. Clandestina no, irregular. Porque en la 27 de febrero no puede haber nada irregular, nada clandestino, porque todo está a la vista. Pero la propiedad, la casa donde se realizaban los juegos, tengo entendido que es propiedad de Gori Moya. Gori y su hermano Juan, desde que yo tengo uso de conciencia, he oído hablar de que han estado vinculados a cualquier tipo de negocio. Tanto es así que su hermano fue extraditado en una ocasión desde Francia hacia Puerto Rico, donde cumplió un tiempo de cárcel. Gori se ha dedicado entonces a los juegos, a ser un empresario de los juegos de azar. Si es culpable o no, lo determinará la justicia. Hoy, el presidente de la Cámara de Diputados dice, Alfredo Pacheco, que le entregó a la Procuraduría General de la República un legajo de información de documentos que la Procuraduría le había solicitado de manera formal y que entonces él, en su condición de presidente de los diputados, compelido por la ley, hizo entrega de los mismos en torno al diputado Sergio Moya, alias Gori. A Gori, en el caso Calamar, por el cual está preso en prisión domiciliaria Gonzalo Castillo, ex candidato presidencial del partido de Danilo Medina, José Ramón Peralta y Donald Guerrero, presos recluidos en la cárcel de Najayo en el nuevo modelo penitenciario, y otros 19 más que están en prisión domiciliaria con diferentes modalidades de presentación periódica, con diferentes modalidades de medida de coerción. Heriberto, si consiguiera tú las imágenes de todos uno tras del otro, se le está acusando de ser parte al diputado Gori Moya de ese entramado que defraudó al Estado Dominicano contabilizado al día de hoy por cerca de 19.000 millones de pesos, o un poquito más. Los presos, quienes vinculan a Gori Moya, no es el Ministerio Público, son los propios coimputados que dicen en sus interrogatorios, aunque aún algunos están como testigos, de que el señor Gori Moya era parte del entramado peor, que usurpaban las funciones de ser funcionarios del Ministerio de Hacienda, que hicieron un pool económico, montaron una estructura similar al Departamento de Juegos de Azar, de Control de Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda, alquilaron una flotilla de vehículos, utilizaron personal normal del Ministerio de Hacienda y personal reclutado de sus equipos de trabajo, y se dedicaron entonces a cobrar un peaje y a fomentar la instalación de maquinitas tragamonedas, ¿saben dónde? Frente a los colegios privados, frente a las escuelas públicas, frente a algunas universidades.
frente a iglesias, yo vi con estos ojos, frente a la iglesia, la iglesia católica en el Palmar de Herrera, en la misma entrada de la principal de la iglesia, en un colmado al frente, 2 máquinas tragamonedas. La vi. He visto niños uniformados entrando en una maquinita tragamoneda el dinero posiblemente de comerse un pan o de comprar un lápiz. Y esa práctica que dice el Ministerio Público en ese expediente que tiene 2.123 páginas, esa práctica de extorsión solo era conocida en mis lecturas en los pasajes del libro El Padrino de Mario Puzo o en la biografía de Al Capone, Alfonso Capone, aquel criminal de origen italiano que se adueñó de la ciudad de Nueva York en la época en que estaba prohibido el consumo, distribución y producción de alcohol. Pero en El Padrino, las familias de las mafias o de la mafia tenían sus especialidades y se respetaban como el diablo a la cruz. Unos cobraban la extorsión a los burdeles, otros cobraban extorsión a los distribuidores incipientes en ese entonces de narcóticos. Otros cobraban, eran impuestos que cobraban, si ellos se convirtieron en el Estado, otros les cobraban impuestos a los traficantes de armas, otros a los traficantes de gente que siempre han existido, de seres humanos, otros a los traficantes de aceite, por ejemplo. Llegó un momento en que el aceite de oliva se convirtió en uno de los negocios más lucrativos en Estados Unidos. Y los mafiosos, las organizaciones criminales llamadas las familias o denominadas las familias, le cobraban un tributo, un impuesto a los comerciantes para que pudieran operar, incluyendo a los de trata de blanca, que son los que vendían, coordinaban acciones de negocio de prostitución. En el siglo XXI, en República Dominicana, en el gobierno de Danilo Medina, se puso en práctica esa forma del crimen organizado. Y dice el Ministerio Público en la recabación de la información que presentó en su escrito que produjeron y defraudaron al país por cerca de 20.000 millones de pesos, 19.000 y pico de millones de pesos. Y hay en ese expediente como testigos, como querellantes, como denunciantes, 500 y pico de personas a los cuales esa estructura les robó sus herencias. Desde fabricar falsos herederos en falsos expedientes de expropiación, hasta obligar al dueño de un colmadito, de un ventorrillo en Guajimía, a instalar una máquina tragamoneda para que los niños llenos de parásitos, descalzos y barrigones, en vez de comprar un pan con mantequilla, fueran a poner los 25 pesos, o no sé cuánto que cogen, en una máquina tragamoneda. Y así dice el partido de Danilo Medina que hay persecución política. Gori no es del PLD. Gori es un cuadro del partido de gobierno. Pero antes de ser político o de engancharse a político o de vincularse a la política, era un hombre de negocios. Dice él en su alocución
que tiene 32 años dedicado a las bancas deportivas. Eso es verdad. Eso es mucha verdad. Pero no le bastaba con ser dueño, empresario potentado de las bancas deportivas y de los juegos de azar. Tiene que incursionar en política. ¿Por qué? Porque la política da unos privilegios que el dinero no puede comprar, más que no sea por la vía de la política. Y es tener un pasaporte diplomático para él y sus hijos menores de edad y sus cónyuges, al menos una, poder desplazarse por el país con una placa oficial de 3 números. No es la exoneración, no son los 2 cheles que ganan de salario y de viáticos y de nada. Un empresario de los juegos de azar con un carnet de honorable diputado de la República Dominicana, con una placa de 3 números, placa de derecho de circulación vehicular de 3 números, y con un pasaporte distinto al de los dominicanos comunes y corrientes. Es un hombre lleno de privilegios. Ya tiene el dinero para vivir la vida de príncipe, pero el Estado, a través de la política, le permite a él y a otros. Ahí hay diputados, por ejemplo, que trabajaron en el gobierno, en el Estado, un poco más de 7 años. Diputados actuales, que fueron funcionarios, ni siquiera funcionarios, trabajaron, estuvieron vinculados a algunas instituciones públicas, que dicen que tienen fortuna de 300 o 400 millones de dólares. Y andan buscando espacio en cualquier partido que le postule, porque ellos tienen el dinero para comprar los votos, porque tienen que mantenerse en el Congreso. ¿Por qué? Porque eso le permite caminar en el país con toda la tranquilidad del mundo, cuasi impune. Y la inmunidad parlamentaria no es eso. A ese tipo no le importa nada. Es la impunidad territorial, la impunidad en las calles, la impunidad de hacer lo que le dé su bendita gana. Porque con el dinero que produjeron de la manera que fuere en el pasado, se han convertido en honorables diputados de la República. Y estoy seguro que no tienen la menor idea de saber cuántos títulos tiene la Constitución de la República, cuántos títulos, cuántos capítulos y cuántos artículos tiene la Constitución de la República. Estoy seguro que en esa Cámara de Diputados se le pregunta a todos, de manera individual y en privado, y el 98% no sabe de qué le están hablando, pero son honorables diputados. Y se habla de que reformar el Código Penal, pero usted va a poner analfabetos funcionales, gente que no sabe diferenciar la mano izquierda de la derecha. Habla de reformar qué. ¿Reformar qué? ¿Tienen capacidad para reformar? ¿Pueden leer, meditar, analizar y hacer comparaciones con algunas leyes de otros países? No tienen capacidad para eso. Y son tan ñames que no tienen tampoco la capacidad de contratar asesores. Claro, en la Cámara de Diputados y en el del Senado hay asesores. Creo que una comisión permanente de asesores es una cosa de eso. Pero son empleados. La operación Calamar, el caso Calamar, es una especie de tráiler de la gran película sobre las grandes organizaciones criminales que se orquestaron en el país para desangrarlo, para acabar con el presupuesto, con el erario. Se robaron el país y que alguien me diga lo contrario. Y eso es persecución política.
Es persecución política que el testimonio de un inculpado en ese expediente diga que cuando sale Juan del puesto asume la representación y la gerencia de la estructura criminal el diputado Gorimoya. Yo no sé si eso es persecución política, porque ese diputado no es del PLD. Ese diputado de los juegos de azar, socio de Mimilo, el intocable, socio de Julián Omar Fernández, socio de Crisóstomo. Lo dicen ellos, no lo digo yo, lo dice el expediente. Van a caer, tengo información, que faltan 19 órdenes de arresto. Yo no soy de lo que celebra la desgracia ajena, pero entiendo que la sociedad necesita con urgencia que gente que entiende que esto es una selva, o que la heredaron ellos de sus ancestros, o que Cristóbal Colón y Américo Vespucio cuando llegaron aquí le dejaron a ellos, le legaron el derecho de por vida a robarse este país. No escarmentarlos, es sancionarlos de manera ejemplar para que en el futuro inmediato y en el futuro mediato y en el futuro lejano no se le ocurra a otra camada de delincuentes seguir robándose el sudor de todos los dominicanos y el dinero que debe ir para destinarse a comprar medicamentos, a formar médicos especializados en todas las áreas de la medicina, a formar ingenieros que puedan construir edificios sin que se tuerzan. Buenas noches. Buenas. Sí, dígame su nombre y de dónde. De aquí, de los frailes primero. A sus órdenes. De los frailes primero, tenemos un mes y medio que no nos mandan una gota de agua. En los frailes primero no hay una gota de agua y Fellito Suberví quiere ser presidente de la República, según he oído. Así no se ayuda a este gobierno, así no se ayuda a la sociedad. Mándenle agua, 2 horas, los lunes, 2 horas, 1 hora el miércoles, 1 hora el viernes. Hay escasez de agua, pero falta voluntad para administrar una cosa tan sencilla como esa. Cuando yo era muchachito, oí hablar de los famosos cabos de agua, que era una gente que andaba encargado de distribuir el agua a los productores, a los agricultores, por turnos. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí. Si está en el aire, ¿su nombre y de dónde? Isabel. ¿Isabel? De Moca. A sus órdenes, señora. ¿Usted entiende que la justicia está actuando equitativamente? Hay un tema hay un concepto, ¿eh? ¿Puedo cerrarlo? Usted va a seguir, porque la equidad, la justicia, una cosa es la justicia, otra cosa es la equidad. Yo creo que la justicia está actuando en función de las denuncias y las querellas y las investigaciones que recibe del Ministerio Público. Hay que separar, mi querida señora, que no tengo su número, me llamó un número oculto. Hay que separar lo que es el Ministerio Público y lo que es la justicia. La justicia la representa la Suprema Corte de Justicia, que tiene un presidente salido del Comité Central del partido de Danilo Medina. Sí. ¿Qué es la equidad? Bueno, la equidad es darle a la gente, a cada quien lo suyo. La justicia no está para actuar con equidad, es aplicar la ley. Y la ley dice, en el mundo entero, es igual para todos. Por lo tanto, no puede haber equidad, señora. Tiene que haber justicia, no equidad. Porque lo justo es darle a cada quien lo que le corresponde, y la equidad es a todos igual.
Si usted robó o usted mató o usted transgredió cualquier tipo de ley, un delito o un crimen, la ley dice, para este delito, esto, para esta contravención, esto, para este crimen, esto. Eso es justicia. Equidad es que si usted tiene 2 panes y tiene 2 hijos, debe darle a cada hijo un pan. Si usted le da un pan y medio al más glotón y medio pan al menos glotón, usted está siendo inicua. No es equidad. Vuelve el tema de las encuestas. Pero en definitiva, no hay buen ladrón ni mal ladrón. Eso solo está en la Biblia. La creencia cristiana de que al lado de Jesucristo pusieron un supuesto buen ladrón, que nadie sabe de qué le imputaban, y un supuesto mal ladrón, que tampoco sabe de qué le imputaban. Buenas noches. Nada, ¿podría hablar de nuevo? Sí, señora, dígame. Discúlpeme, yo se me cayó la llamada, yo quería hablarle de nuevo. Dígame, no hay problema. Cuando hablo de equidad es con relación a la corrupción. Ok. ¿Cuál es su punto de vista? Mencionan, por ejemplo, 20 personas y dejan 10 en libertad y con 10 se aplica la ley. Pero mire, señora, la libertad... Mira, hay un tema malentendido o mal difundido. El que está en prisión domiciliaria no está en libertad, está preso. El que tiene presentación periódica está limitado a su libertad. No. Me refiero a que a unos los tocan y a otros no. Ah, bueno, si usted ha visto el programa en otras ocasiones, yo, Gustavo Ramírez Merán, reclamo públicamente que Mimilo Jiménez tiene que estar preso. Exacto. Que el otro Crisóstomo debe estar preso según el expediente que yo tengo y que he leído. Es decir, Exacto. estamos de acuerdo. Ahí hay un poco de privilegio o mucho privilegio o algunos temas que nosotros ignoramos hasta este momento. Así usted y yo estamos en la misma sintonía. Sí, de verdad que sí. Muchas gracias. La justicia no tiene vaca sagrada. Y ahí la señora tiene razón. Nosotros hemos reclamado que Mimilo, porque el expediente dice Mimilo, y Mimilo dice que hizo. Y Mimilo está en su casa. Presuntamente. Francisco Crisóstomo, creo que Francisco se llama, le dicen el mago. Dicen que él fue quien inventó todo y creó la estructura para hacer esas diabluras. También está en la calle, está en su casa. Y otros más. Entonces, ahí no se está haciendo justo. Ahí se está construyendo privilegio para favorecernos a quién. Nada, hemos llegado al final. Mañana vamos a hablar de las reacciones de los sectores políticos sobre el tema de la encuesta que publicó la Gallup. Cuando favoreció a algunos era la más seria. Cuando le dice que ahora las cosas no son como se pensaban, como se pintan, pues han renunciado a ella, la han acabado. Pero el tiempo, el implacable, el que pasó, como decía Neruda, siempre aclara las cosas. Mañana nos reencontramos. Gracias por la sintonía. Les agradezco infinitamente que se sigan suscribiendo a nuestro canal de YouTube, que eso no pesa y nos ayuda a crecer, y sus comentarios nos ayudan además a mejorar el contenido y la presentación de este programa. Que Dios les bendiga y nos vemos mañana.